Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesario una mayor diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional, afirma el presidente Juan Manuel Santos. De ahí que se demuestre el interés de Colombia en abrir sus fronteras cada vez más al mundo y vincularse en los procesos políticos, económicos y sociales que la globalización demande. Colombia cuenta con un área de 1.141.786 kilómetros. Se destaca por la variedad de recursos naturales y por sus disímiles ambientes, lo que lo constituye como uno de los países más diversos del planeta. El país cuenta con la ventaja de bordear las costas de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Se compone de 6 regiones culturales y naturales: la zona andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, las cuales delimitan con las cordilleras occidental, central y oriental, aquellas que, a su vez, recorren el territorio colombiano de sur a norte. Además, Colombia cuenta con una zona insular conformada por los archipiélagos de San Andrés, Islas Providencia y Santa Catalina, por los cayos menores de Roncador y Quitasueño, y por último con las islas del Rosario y San Bernardo. En lo que se refiere a las fronteras, Colombia tiene fronteras con los países de Panamá al noroeste, con Ecuador al suroeste, con Brasil al sureste, al sur con Perú y al este con Venezuela. El país posee fronteras marítimas con 7 naciones en el Mar Caribe: Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mientras que en el Océano Pacífico posee fronteras con 3 naciones: Panamá, Costa Rica y Ecuador. La guerra en Corea fue consecuencia de la división realizada en dicho país tras la victoria de los aliados de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Pacífico. Así, se determinó que el norte del país sería ocupado por los soviéticos y el sur por las fuerzas americanas. Por otro lado, en el transcurso de la historia colombiana, se percibe como la política exterior de la nación no suele inmiscuirse en conflictos armados externos. Sin embargo, su única participación militar de este tipo se dio en respuesta al llamado de las Naciones Unidas en 1950, la cual, a la par de Estados Unidos, solicitaba ayuda de parte de la comunidad internacional para Corea del Sur, tras ser invadida por Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y la República Popular de China. El gobierno de aquella época, encabezado por el presidente Laureano Gómez, ofreció una unidad naval, así como un pabellón de infantería, que a pesar de su inexistencia, formaba parte del compromiso con las Naciones Unidas y con Estados Unidos. Como ya se había dicho, Colombia tuvo un enfrentamiento con Perú en la primera mitad del siglo XX. La problemática surge a partir de las explotaciones de caucho en territorio colombiano, específicamente en los departamentos de Putumayo y Caquetá. A pesar de que el gobierno colombiano intentó disminuir las tensiones entre ambos países, en el año 1911 hubo un enfrentamiento entre las partes y 19 años después, tras la invasión de Leticia por parte de los militares peruanos, el presidente colombiano le declara la guerra a su vecino. A pesar de varios enfrentamientos militares, el conflicto se definió de forma diplomática con la firma del Protocolo Río de Janeiro en 1934. La situación de seguridad y criminalidad en las fronteras de Colombia es diversa de acuerdo a cada frontera. En cada uno existen diferentes problemas de tráfico de armas, narcotráfico y desplazamiento. En el año 2008, en la frontera con Ecuador se ha constituido una fuente principal de explosivos, particularmente dinamita, con destino a la actividad terrorista de grupos como las FARC. Adicionalmente, debido a su ubicación estratégica por el cultivo, la comercialización, la distribución y la exportación de cocaína, se encuentran en fuerte disputa por grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas de las FARC y el ELN y como los grupos neoparamilitares. En la frontera con Venezuela existe un problema de fuerza pública, porque, aunque se ha aumentado la presencia y control militar, no ha sido suficiente para construir una legitimidad de cara a los ciudadanos. Esto ha desencadenado que en la actualidad las relaciones entre las fuerzas de ambas naciones para intercambiar información y coordinar acciones contra el crimen y los grupos armados sean casi inexistentes. Finalmente, en la frontera con Panamá, la entrada ilegal de armamentos se ha convertido en un problema de gran envergadura. La frontera con Panamá se ha convertido en el punto principal de ingreso de armamento proveniente de países centroamericanos, pero también de Estados Unidos, países de Europa, Asia y Medio Oriente. Como se puede ver, las fronteras han sido
objeto de actividades ilegales debido a la poca presencia y el poco interés del Estado, como consecuencia de la falta de políticas públicas que mejoren y aseguren una situación de seguridad adecuada para los ciudadanos. A través de la historia, Colombia ha enfrentado principalmente amenazas internas debido al conflicto armado. Por ello cuenta con un ejército preparado, ya que, como lo afirma la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como fin defender la soberanía. Además, los gastos militares son crecientes por la situación de seguridad interna. Ello denota una imagen militar de Colombia a nivel internacional. Sin embargo, la situación de inseguridad interior deja al país más vulnerable frente a los eventos de amenazas externas, debido a que el Estado no tiene total control sobre el territorio y la población. Últimamente en Colombia, los momentos de amenazas externas se dieron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Su política de seguridad democrática hizo que gobiernos como Ecuador y Venezuela se mencionaran al respecto. El de Venezuela específicamente, en cabeza del presidente Hugo Chávez, militariza en diferentes situaciones la frontera, a tal punto que el ministro de Defensa en el 2009 confesó que el gobierno estaba pensando en cómo prepararse ante una amenaza externa por parte de Venezuela. Además, cabe mencionar que los hechos ocurridos las últimas semanas en la frontera venezolana con respecto a la deportación de colombianos tiene una grave afectación a la seguridad, no solo de los ciudadanos desplazados, sino de la nación en general. La economía de Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las más promisorias de la región, fruto de un importante avance en la resolución de conflictos civiles y militares, mejoras en la calidad de las instituciones públicas y producto de la implementación de una serie de reformas económicas. Todo esto ha traído importantes flujos de inversión extranjera directa. Si bien estos avances han sido muy relevantes, aún existen desafíos importantes en los que Colombia debe seguir progresando de manera que su economía logre converger con mayor velocidad a niveles de ingreso per cápita de economías mayores ingresos. Colombia tiene numerosos tratados de libre comercio suscritos con países tanto de Sudamérica como otros continentes, específicamente 25. Entre los más importantes están el componente comercial de la Comunidad Andina, que incluyen Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, México, Estados Unidos y Canadá por separado, con Chile, los de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Corea del Sur. Entre los principales objetivos del TLC están el acceso a los mercados de agricultura, los servicios, inversión, subsidios, política de competencia y propiedad intelectual. La economía colombiana se establece como primaria, basada en materias primas. Entre los principales productos de exportación del país en 2014 estaban el café, el oro, el petróleo y sus derivados, el carbón, los productos agrícolas y agroindustriales y productos textiles. La deuda externa en Colombia se ve presente en las gráficas, donde se compara la deuda externa como proporción al PIB. Estas muestran cómo desde 1970 se denota un decrecimiento de la deuda externa, subiendo nuevamente en los años 80, baja un poco, y después de 1994 hay un incremento gradual. Estos crecimientos coinciden con las crisis financieras sufridas por el país, la segunda por la liberación de la economía colombiana, y ya en el 2003 vuelve a bajar. Según el Banco de la República, por prepagos de deuda externa, el crecimiento económico, la alta liquidez de los mercados internacionales, las bajas tasas de interés. Colombia ha vivido recientemente dos crisis económicas, la primera en los años 80, donde el precio del país subió internacionalmente y entonces Colombia aumentó sus exportaciones, lo que lo llevó a un alto ingreso de divisas y de capital, y llevó a que el país dependiera del mercado cafetero. Y cuando el precio cayó en 1980 se produjo una desaceleración económica, un déficit en la cuenta corriente y un incremento en la deuda externa. La otra crisis se dio a final de los años 90. El país aumentó el consumo privado y el gasto público. Se dio una percepción general de riqueza, lo que generó una relajación de los estándares para el otorgamiento de crédito y en la sobreestimación de la viabilidad de los proyectos que financiaban. Además, la crisis asiática, la crisis en México y la declaración de moratorio en la deuda externa rusa afectaron la situación. Se caen los ingresos, se dificulta la capacidad de conseguir recursos en el exterior y hay una salida de capitales de mercados emergentes y se encarece la deuda externa, ocasionando una crisis en Colombia. El riesgo del país debe entenderse como la diferencia que existe entre el interés que deberían pagar los bonos de un país emergente frente a los bonos de Estados Unidos, que son considerados como de cero riesgo. Hay que tener en cuenta
para las lecturas de los indicadores que los bonos que son más riesgosos pagan un interés más alto, por lo cual indicarán un valor más alto frente a los bonos del Tesoro estadounidense. De esta manera, en el transcurso del 2003 y el 2004 aproximadamente, se sufre un gran pico que luego decae y se estabiliza en el 2005. Luego en el 2009, el indicador demuestra riesgo en la inversión en el país, que luego decrece a los 25.000 y se estabiliza hasta el 2015. Sin duda, el país donde más invierte es Estados Unidos y Panamá, especialmente desde el año 2013 hasta el presente año. Finalmente, hoy en día, la inversión aumenta favorablemente en Bermudas, Estados Unidos y México. Sigue con un poco de inversión colombiana. Estos indicadores, como se puede notar claramente, son un vivo reflejo de las fuertes relaciones que ha mantenido Estados Unidos con la República de Colombia a través de la historia. Colombia pertenece a varias organizaciones internacionales que abordan temas tanto económicos, sociales y como políticos y demás. En materia económica, Colombia hace parte de organizaciones tales como la Alianza del Pacífico, la Asociación de Estados del Caribe, Asociación Latinoamericana de Integración, Comisión Económica para América Latina, la Comunidad Andina y el Sistema Económico Latinoamericano. Dentro de estas organizaciones, Colombia desempeña un rol fundamental. Aunque es un país tercermundista, el comercio de materias primas es muy importante para el buen funcionamiento del comercio global, por lo cual la economía colombiana tiene gran influencia. En materia política y social, pertenece a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas. Dentro de estas organizaciones, Colombia se enfrenta a los retos de cultura, educación, ciencias y demás, a la vez que trata temas de asistencia humanitaria, el desarrollo social, las drogas y demás. Desde que el mundo comenzó a globalizar, la cooperación entre los países sobre temas económicos, políticos y sociales, tanto internos como externos, empezó a expandirse. Para Colombia, el pertenecer a los tratados y organizaciones mencionados anteriormente ha sido tan relevante que los acuerdos a los que el país decide pertenecer y los compromisos que pacta en el exterior con respecto a las normas o reglas a seguir se convierte en un parte del ordenamiento jurídico colombiano.